Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a lo que hemos dado en llamar el confinado de RFI. En el norte de España, en Galicia, se encuentra confinado el físico argentino José Edelstein, profesor en el Departamento de Física de Partículas de la Universidad de Santiago de Compostela, que ya tiene en su haber varios libros de divulgación científica que intentan acercar al común de los mortales temas de gran complejidad como la física cuántica o la teoría de cuerdas. Y precisamente para hablarnos de su confinamiento y de su labor científica, José Edelstein ha sido tan amable de estar en línea con nosotros. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Jordi. La amabilidad es la tuya por interesarte. No, sobre todo a ti, gracias por haber contestado a nuestra llamada. Cuéntanos, ¿cómo estás viviendo esas largas semanas confinado en Santiago de Compostela? Bueno, yo lo estoy viviendo en solitario, con lo cual tiene sus... al principio lo veía como sus ventajas y desventajas, porque evidentemente no tener que ocuparse de los niños y las dificultades de la vida, me imagino en familia. Tengo hijos, pero ya son grandes. Pero al mismo tiempo, claro, está la cuestión del estar solo y con el correr de los días se va volviendo una carga importante. Pero bueno, digamos, por suerte mi trabajo lo puedo hacer desde casa, entonces estoy tratando de distraerme trabajando. Para un científico como tú, el confinamiento debe ser casi un estado habitual, ¿no? Aunque sea delante del ordenador. Sí, en parte sí, pero hay algo muy curioso que supongo que ya te habrá pasado con muchos entrevistados, que es que uno tiene todo el tiempo a su disposición, o sea que en teoría están dadas las condiciones para emular a Newton, que en confinamiento produjo una buena parte de su obra, y sin embargo cuesta tanto concentrarse, que la verdad que rinde más el tiempo cuando uno tiene mucho menos tiempo, y los momentos, digamos, de concentración son definidos, concretos, y uno sabe que está para eso. Ahora, claro, estoy en mi casa, con lo cual tengo distracciones y es difícil enfocarse. Lo que nos dices parece una paradoja de la física cuántica, ¿no? Cuanto más tiempo tenemos, menos lo necesitamos. Puede ser que haya alguna suerte de principio de incertidumbre que relacione estas dos cantidades, puede ser. ¿Quién sabe? José, eres licenciado en física por el Instituto Balseiro y obtuviste tu doctorado en la Universidad Nacional de La Plata. Pero ¿es cierto que querías ser de adolescente jugador profesional de fútbol? Así es. ¿Y que eras efectivamente. por el balón? Era bueno, era bueno. Igual, la verdad que en algún momento, o sea, cuando dejé el fútbol, que fue a los 17 años, lo dejé con un poco de dolor, pero me sorprende verlo hoy en retrospectiva, en forma muy definitiva. Y la verdad es que a posteriori, a mí me gusta mucho el fútbol, creo que no hubiera dado la talla. O sea, no me autoengaño creyendo que podría haber jugado en el Paris Saint-Germain. No podría haber jugado en el Paris Saint-Germain. Era bueno, pero hay mucha gente muy buena. ¿Un balón se comporta como una partícula elemental que estudias tú en la física cuántica o no? Salvo cuando juega Messi, quizás. No, el balón se comporta en principio de modo más complejo, aunque parezca increíble, ¿no? De modo más complejo. Porque las partículas, no digo que sean sencillas las partículas, pero tienen, digamos, el balón interactúa con la atmósfera, con el aire en el que se mueve, con la humedad de la atmósfera, se producen los efectos cuando el balón gira, son importantes cuando uno tiene los viejos balones que estaban cosidos, las hendiduras de los parches del balón son muy importantes para la dinámica del viento que está alrededor del balón. O sea, el movimiento de un balón en el aire es sumamente complejo. Y en ese sentido, pensar en gente como Messi, que patea tiros libres, o Cristiano Ronaldo, pongámosle para no enfadar a nadie, de manera tan magistral, es como si fueran grandes científicos que lo hacen en forma intuitiva. Tienen un saber que es difícil de poner en ecuaciones, pero que logran domesticar de alguna manera a este animalejo con la experiencia. Hablando de magia, José, ¿comprendiste algo cuando asististe a tu primera conferencia sobre física cuántica? La física cuántica, bueno, hay una frase célebre de un famosísimo físico del siglo XX que dice que si alguien dice haber comprendido o cree haber comprendido la física cuántica es que no comprendió nada, porque es desasosegante, es paradojal, digamos, tiene un montón de categorías filosóficas que son contradictorias con la experiencia cotidiana. Yo creo que esto es un poco raro y difícil de transmitir para el que no es físico, pero hay un formalismo de la mecánica cuántica que es obra de un gran físico inglés, Paul Dirac, que es terriblemente abstracto, pero muy concreto, y yo creo que entendí la física cuántica cuando vi el formalismo de Dirac, que es muy difícil de transmitir a personas porque verdaderamente está escrito en lenguaje totalmente abstracto, matemático,
pero donde las cosas son, en el mundo cuántico, donde las cosas son y no son, en la formulación de Dirac las cosas son, básicamente, su identidad está bastante clara, ¿no? Entonces, si uno comprende los conceptos matemáticos, entiende de qué va la cosa. Los goles de Messi son los goles de Los Messi. goles de Messi son porque son clásicos, ¿no? El balón de fútbol es grande, así que las leyes de la cuántica ahí no son importantes. Perdona, José, los astrofísicos estudian lo infinitamente grande y la física cuántica lo infinitamente pequeño. ¿Se puede resumir así la física de partículas? Sí, pero están relacionados, porque el universo alguna vez fue infinitamente pequeño, o por lo menos muy pequeños, eso tenemos muy fuertes indicios de que así fue, y cuando fue pequeño estuvo muy caliente, y por lo tanto la temperatura es una forma de energía. Eso quiere decir que en el pasado, en el universo, hubo partículas muy energéticas, igual que las hay ahora en el acelerador de partículas de Ginebra. Entonces, cuando estamos haciendo ese tipo de experimentos, estamos, en cierto sentido, recreando situaciones que se vivieron en el universo hace mucho tiempo atrás. Unes tu trabajo de investigador al de divulgador científico. La ciencia se está volviendo cada día más compleja. Hacen falta gente como tú que pone al alcance de todos temas tan complejos como la física cuántica de la que me hablabas. Bueno, yo creo que la cultura científica, digamos, es un drama que vivamos en una época totalmente atravesada por la tecnología, en la cual la ciencia, digamos, ha logrado avanzar en muchos terrenos distintos y que al mismo tiempo la comprensión que tiene la gente común sea proporcionalmente cada vez menor. En un caso como la pandemia que estamos viviendo, yo creo que queda muy en evidencia los problemas que eso entraña, ¿no? Porque llevan a que la gente crea muy fácilmente teorías conspirativas con respecto a la pandemia, o que si el 5G tiene algo que ver con la pandemia. O sea, ideas totalmente delirantes desde el punto de vista científico, sin sostén, pero que a la gente le parece natural porque tiene muy poco, el fondo de su cultura científica es de muy poca profundidad, y lo cual es una pena, entre otras cosas porque la ciencia es bella y se disfruta muchísimo aprendiendo y metiéndote en las preguntas, sobre todo de la ciencia, son fascinantes, digamos. ¿Cómo se puede comprender, José Edelstein, que una partícula esté y no esté al mismo tiempo? ¿Se puede comprender gracias a un gato, quizás? Bueno, eso fue, claro, Schrödinger, que fue de alguna manera el padre de esta teoría, pero que luego cuando empezó a tomar esta forma, una cosa fantástica en la ciencia es que las teorías se revelan a sus propios padres, digamos, ¿no? Si la teoría se muestra correcta, luego las consecuencias puede que no te gusten mucho. A Schrödinger no le gustaba nada esto, porque básicamente la interpretación que se dio muy pronto de la mecánica cuántica era que era una teoría probabilística, entonces las cosas pueden estar o no estar con una cierta probabilidad. Y claro, y Schrödinger decía, poniendo el ejemplo de un gato, ¿no? Decía, ¿cómo puede ser en el mundo clásico? Las cosas están o no están, un gato está vivo o está muerto. Entonces él se le ocurrió una idea muy ingeniosa en la cual dijo, ¿qué pasa si yo pongo un gato a depender, que su vida dependa de un sistema cuántico? Si el sistema cuántico está indefinido, la vida o muerte del gato también está indefinida, y bueno, es una famosa paradoja, digamos, que no es tal, no es tan paradoja, pero que, digamos, muestra un poco lo difícil de entender que es el mundo de la mecánica cuántica, sobre todo porque estamos hechos de esas partículas. O sea, lo más sorprendente es que nosotros estamos hechos de esas partículas que se comportan de manera tan extraña, y sin embargo nosotros no nos comportamos de manera tan extraña. Increíble. Hay cosas tan extrañas que han sido demostradas científicamente, como la inseparabilidad cuántica. No sé si se dice así en castellano. Es eso que dos partículas, aunque estén alejadas a millones de años luz, guardan una relación. Sí, se llama, la palabra técnica es entrelazamiento. Fíjate que justamente Einstein fue el que se dio cuenta del entrelazamiento en la mecánica cuántica, y él se dio cuenta creyendo que con eso la refutaba. O sea, dijo, es tan absurda esa idea. Él mostró que la teoría cuántica predecía eso y dijo, por lo tanto está mal, no puede ser correcta. Sin embargo, casi medio siglo más tarde, cuando Einstein ya había fallecido, obviamente, se comprobó que es correcto. O sea, no es que se puedan lanzar partículas a los confines del universo, porque nosotros estamos en un rinconcito del universo, pero sí que podemos hacer experimentos a metros de distancia o a kilómetros de distancia incluso hoy en día, que para efectos para las partículas elementales como si las mandaras a los confines del universo, y comprobar que efectivamente dos partículas que nacen juntas mantienen una la información de la otra, en principio, para siempre. Imagínate, increíble. Es cierto que conociste, hablando de divulgación científica, a otro gran divulgador científico, el malogrado Stephen Hawking, autor de Una breve historia del tiempo.
Sí, lo conocí. Bueno, y además es un gran divulgador, por supuesto, pero es un enorme científico. O sea, digamos, su categoría como científico está mucho más arriba que su categoría como divulgador, que también ya es alta, ¿no? ¿Cómo era Stephen Hawking? A pesar de ese handicap terrible que tenía que hablar a través de un ordenador, era alguien muy afable, ¿no? Sí, era muy afable, con un sentido del humor como casi el arquetipo que uno tiene de los británicos, ¿no? Un humor muy ácido, muy agudo. Eh, claro que era muy difícil la comunicación. Yo lo conocí mucho a él, sobre todo los últimos 10 años de su vida. Tuvimos muchas interacciones. Sin embargo, cuando la gente me pregunta en muchas ocasiones, tiene que comprender que nuestros diálogos eran muy breves, muy sucintos, porque a él le llevaba aproximadamente un minuto escribir cada palabra. Entonces, yo me sentía, de hecho, me costó muchísimo. Yo diría que casi me costó los 10 años último de su vida comprender bien esto, para darme cuenta que la mejor manera de hablar con él era buscar una forma en la cual respondiera por sí o por no, ir llevando el diálogo de esa manera. Si no, era muy complicado. Yo no le podía decir qué piensas tú de tal tema, porque directamente para escribir un párrafo él le llevaba más o menos 45 minutos. Imagínate. Hablando de diálogos, a finales de mayo vas a participar en una conversación con un psicoanalista argentino, Miguel Benes-Ayac, que vive aquí en París, en la que vas a analizar lo que nos está pasando a causa de esta pandemia. No somos tan racionales ni tan individualistas como creíamos, ¿no? No, o sea, bueno, no me gustaría sintetizar, pero además sobre todo vamos a ser dos los que dialoguemos, entonces tampoco quiero que prevalezca, porque tengo la fortuna de que me entrevistes tú a mí, mi punto de vista, pero digamos, una de las cosas con las que estoy muy de acuerdo con Miguel, que es un gran pensador, y en un tiempo en el cual todos aquellos que se suelen denominar intelectuales o pensadores, parecen tener certezas, parecen, o sea, uno lee en los medios a Agamben, a Zizek, Paul Preciado, o sea, mucha gente que es muy brillante, pero que parece que ya lo tiene claro todo desde el día uno, ¿no? Y es un poco sorprendente que en un periodo en el cual claramente son muchas más las preguntas que las respuestas, no haya el espacio, o sea, casi pareciera, o sea, mi sensación, y esto puede sonar muy crítico, es que hay muy poca reflexión detrás, porque si no, es muy raro que la respuesta venga tan rápido. Entonces, con Miguel yo creo que lo que vamos a hacer es básicamente un elogio de las preguntas. Eh, Vamos a ver que efectivamente, bueno, como nos muestra este virus, pertenecemos al mundo natural. Si creíamos que éramos parte, que estábamos fuera del mundo natural, pues no es así. Tenemos de alguna manera nuestros depredadores, si se quiere llamarlo así, que o sea, somos susceptibles de una pandemia como esta. Eh, y bueno, eso nos debe replantear, o sea, esto, si se quiere ver en clave positiva, es una llamada de alarma, es una especie de simulacro relativamente suave de lo que puede ocurrir con el tema del cambio climático, que es algo del mismo tipo, es un fenómeno que también es global, que el día que llegue algo va a llegar muy fuerte en todo el mundo y no va a haber marcha atrás, o sea, va a ser muy difícil la marcha atrás. Entonces, mejor es que aprendamos de esto y que aprendamos a colaborar globalmente, que nos dejemos de tonterías. O sea, yo soy un enemigo, como, igual que Einstein, no creo en las naciones, ni en los países, ni en las fronteras. Desde el avión no se ve las líneas divisorias y somos una única especie intentando sobrevivir al final en una piedra, en un rincón del cosmos, en condiciones de bastante más fragilidad de la que creemos. En fin, esperemos que superemos esta pandemia y que nos dé una idea clara de lo que tengamos que hacer con el clima y con nuestra industria. La pandemia, una sola aclaración que quiero decir, la pandemia la vamos a superar, ha habido otras. Con Miguel recordaremos en el 68, quizás en Francia no se recuerda porque estuvo el Mayo francés, pero en el 68 hubo una pandemia de influenza, de una variante de la influenza con más de 1 millón de muertos en el mundo. Lo que pasa es que, claro, lo que cambió es que también hoy somos testigos minuto a minuto de lo que está pasando con la carga psicológica y emocional que significa eso. Otra cosa es que tú el año que viene te digan que en el mundo murieron tantas personas y que no lo viviste así, pero ahora estamos viviendo en cámara lenta, digamos, el drama, pero se va a superar, pero vendrán otras. Esperemos lo más tarde posible. Ojalá. Muchísimas gracias, José Edelstein, por haber estado en línea con nosotros. Permíteme, José, que dé las gracias también a Julián Lenk, quien se ha ocupado hoy desde su casa de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Confinado de Radio Francia Internacional.